Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Vero, amigos, buenos días. Gracias por seguir con nosotros. Y yo doy la bienvenida a Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores. Siguen las repercusiones mundiales por este anuncio del presidente Trump de que desde mañana 5 empiezan a regir unos aranceles recíprocos en la mayoría de países del mundo, obviamente incluido el Ecuador. Alejandro, buenos días. Y dentro del Ecuador, uno de los temas más sensibles son las flores. ¿Qué pasa con el sector florícola ecuatoriano de cara a esta medida de Trump? Buen día. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, el sector florícola tiene en Estados Unidos un arancel promedio del 6.8% y obviamente con la implementación de la sobretasa arancelaria pasamos a 16.8%. En el caso de Colombia, que es nuestro gran competidor en ese mercado, pasan de 0%, gracias al TLC que tienen, pasan al 10%. Es decir, la brecha se mantiene. Para nosotros el tema del impacto del 16.8 tiene más una repercusión posible frente a quién va a asumir ese costo en general en estos días, es decir, si lo va a coger o lo va a asumir el exportador ecuatoriano, lo va a asumir el importador o el consumidor. Eso lo veremos más adelante, pero obviamente va a haber un impacto. Ahora, nosotros creemos que es un impacto de corto plazo, no es un impacto de largo plazo. ¿Por qué? Porque los países van a moverse, es decir, esto no va a ser un estate quieto y así es la vida, ¿no? Es decir, no creo que el presidente Trump y su equipo económico simplemente hayan impuesto una medida con esa intención, simplemente volverse más costosos y, entre comillas, una especie de proteccionismo. Y eso es cierto, es decir, ellos lo que quieren básicamente es buscar el acceso de menor costo para ciertos insumos que quieren importar y mejor acceso para los productos que les interesa exportar. Entonces, aquí viene la parte importante. ¿Qué va a hacer Colombia? ¿Qué va a hacer Ecuador? Esa sería nuestra gran preocupación como Flores. Si es que Colombia mañana logra hacer un acuerdo rápido con Estados Unidos frente a la desigualdad o igualdad arancelaria, pueden bajar a cero y ahí sí la diferencia sería de 16.8%, lo cual sería un riesgo enorme. Pero no creo que sea así. Es decir, las reglas de juego como están establecidas ahorita, que son bien simples, bien macabras, pero bien simples, básicamente te obligan a entrar a negociar de manera ágil, rápida y efectiva. Es decir, no tienes mucho espacio para darte muchas vueltas y titubear. Es decir, tienes que ir a lo concreto. Eso es la gran oportunidad dentro del gran temor que implica esto. Ahora, negociar. Y cuando tú dices es una medida a corto plazo, el presidente Trump está demostrando que él infla sus decisiones para de ahí sentar en la mesa a quien le corresponde. En este caso, en el tema arancelario, a los exportadores, a los productores, a los países, en fin. Es decir, puede ser una medida que se vaya ajustando hacia abajo si es que hay una negociación de por medio. Sí, o hacia arriba, si es que hay una retaliación de por medio. O sea, Claro. la segunda parte a mí la primera parte no me preocupa tanto. La segunda parte es la que tienes que tomarla en cuenta, que es ¿Por qué habría una justamente, retaliación? porque justamente la segunda parte dice que los Estados Unidos actuará en esta disposición, es decir, las sobretasas y la parte arancelaria, conforme los países vayan actuando. Eso quiere decir que pueden reducirse mutuamente o aumentarse mutuamente. Entonces, el mensaje está súper claro. No necesariamente tiene que ver con medidas arancelarias per se, sí tienen que ver con eso, pero también con pararancelarias, que eso es la otra parte importante del documento. Es decir, en algunos casos, por ejemplo, el Ecuador, no necesariamente todo es aranceles respecto a la importación hacia Ecuador. También tenemos medidas pararancelarias aquí, como son, por ejemplo, las medidas técnicas que saben poner a veces, o los cupos, ¿no es cierto? Todas esas cosas son limitaciones que generan distorsión al comercio o generan una medida, como se la conoce más comúnmente, paraarancelaria. Esa, para mí, es la ventana de oportunidad. Ayer el gobierno ya envió la carta, tengo entendido, en la que
está dispuesto a conversar, dialogar y encontrar unas buenas soluciones. Felicitaciones por eso, porque ese era el primer paso que había que dar. A mi criterio, Israel tomó una medida interesante, pero no necesariamente positiva, ¿Qué fue porque con cuál? el efecto. Ellos liberaron todos los aranceles a cero, inmediatamente, a la hora y 40, hora y 35 más o menos de lo que salió el decreto, ¿no? Por su parte, en cambio, México anunció que tendrán más bien retaliaciones, ¿no? Es decir, vas a tener dos escenarios posibles, aquellos países que se sientan con un poco más de poder de negociación y otros que más bien van a aprovechar este momento para favorecerse, digamos, en las dos vías, ¿no? Tanto para la exportación como para la importación. Alejandro, buenos días. ¿Qué debería hacer o cuál sería el pedido que podrían hacer los exportadores, en su caso exportadores de flores, al gobierno ecuatoriano? A su criterio, ¿qué medidas tendría que tomar el gobierno nacional para afrontar esta situación y para que cause el menor efecto posible? En la práctica te diría ponerse las pilas, ¿no? Las de ready y apurarse. A ver, esto no es una cuestión de dejar que el tiempo pase y ver y ajustarse. Esto es una cuestión súper seria porque tu competidor está haciendo o lo mismo o lo contrario a lo tuyo. Tú no sabes exactamente lo que está haciendo. Es un juego de guerra brutal, ¿no? Es decir, esto yo lo he visto más como ese speed dating. ¿Se han visto ese speed dating? Así lo he visto. Es decir, si te quedas un poquito dormido, te quedas sin date. Entonces, realmente en el fondo, les llamo macabro porque esto realmente te pone una exigencia fuerte sobre la velocidad, pero sobre todo sobre la efectividad. Es decir, es una negociación que no es un TLC, sino solamente es una negociación arancelaria y pararancelaria. No es lo más óptimo, pero es el único camino. Pues, está rápido, pero para proponer, ¿qué cosa? Ecuador tuviese que proponer básicamente tal vez los más irritables temas que tiene Estados Unidos con Ecuador. Uno muy difícil va a ser propiedad intelectual porque eso es ley orgánica. Algo pudiese ceder, digamos, en la parte operativa, pero no necesariamente es como... Y no es ceder, ¿no? Es decir, es acoplarse a lo que realmente debería ser un código de propiedad intelectual. Pero, por ejemplo, normas técnicas, me parece que es un espacio muy grande, muy bueno, en que el Ecuador puede liberar muchas cosas, generar una amplitud y sobre todo generarle un beneficio a la población ecuatoriana, a la industria ecuatoriana, en bienes, servicios y bienes de capital, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que sí se pueden hacer para bien. O sea, realmente si uno analiza en el tiempo lo que hemos desperdiciado desde no haber firmado el acuerdo comercial, porque es un desperdicio, ¿no? Es que la gran ventaja que pudiese haber tenido la inversión y el consumidor en Ecuador en general, no la hemos podido aprovechar, más bien la supimos desaprovechar. Ahora bien, entendiendo esto, eh, eso es lo que tenemos, no tenemos espacio para más, es decir, esto no necesariamente va a fomentar inversión bilateral, no generas ciertas reglas de juego que no son, que ya no se pueden mover, sino que simplemente vas a hacer un tema arancelario. El único que puede mover aranceles en Estados Unidos es el Congreso americano, nadie más. Trump lo que está haciendo es una sobretasa arancelaria, que es lo mismo que hizo Correa aquí en el 2014, si no estoy equivocado. La gran diferencia es que la segunda parte del convenio de Trump es que quiere negociar. Aquí simplemente Correa impuso esto y le impuso, ¿no? Entonces lo único que hizo fue volverle caro al Ecuador, nada más. Entonces, el espacio tenemos, eh, hay que tener mucha claridad a qué ofrecer, por eso creo que la carta de ayer fue, esta intención de la carta es muy buena porque abre la puerta. No creo que es de ofrecer de entrada, esto es de escuchar parte y parte. El documento del USTR que publicó el día lunes, donde está recogido todas las observaciones por parte de ellos, de todos los países, te dice claramente cuáles son los espacios irritantes en el comercio entre Ecuador y Estados Unidos. No necesariamente todo es para arancelario, como es el caso de la propiedad intelectual, pero hay otros temas que sí son viables, ¿no? El acero, por ejemplo, es uno de esos productos que a Estados Unidos le interesa mucho exportar. Tenemos un arancel aquí monstruoso en acero. El acero se utiliza para construcción, sobre todo. Entonces,
Mal no le haría a la construcción tener un acero más asequible, de buena calidad, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a materias primas. En lo que se refiere, por ejemplo, a computadoras o elementos electrónicos, es muy bueno. ¿Por qué? Porque la computadora es un instrumento de trabajo, es un instrumento útil de trabajo, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas que sí pueden ser interesantes ya no solo a nivel empresarial, sino también a nivel del público en general. Son las 8:35. Estamos hablando con Alejandro Martínez, presidente de Expoflores. Esta medida llega en un momento eh, particular para el Ecuador, que son las elecciones, y ya vamos a hablar del tema político y el impacto y el manejo que se le está dando. Pero para el sector florícola, en otro tema adicional, que es la cercanía al Día de la Madre, uno de los momentos más importantes del año para los floricultores. ¿Cuánto le va a afectar esto en este momento? Sí, a ver, no sabemos si le va a afectar o no y si le va a afectar mucho o poco. Ujú. Ya sabíamos y ya sabemos, por cuestión de clima, madres vamos a tener un déficit de flor bastante importante. Estoy hablando de un 15 a un 20% en déficit de flor. No va a haber suficiente flor, ni aquí ni en Colombia, lo que quiere decir que el mercado va a estar tendiendo a precios altos. Volúmenes bajos, precios altos. Eh, no necesariamente va a ser un mal madres en ese aspecto, pero creo que va a dejar este sinsabor de pudiese haber vendido más, pudiese haber vendido mejor, pero sin saber mucho si es que era un efecto precio, necesariamente un efecto volumen. Sí va a estar grave. Yo te digo, lo grave en estas fiestas es financiarse las fiestas. Por ejemplo, el importador en este caso ya no va a tener que financiar 6.8% de la importación de Ecuador, sino que va a tener que financiarse 10% de las compras a Colombia y 16.8% de las compras a Ecuador para pagar aranceles. Esa para mí es la parte que va a generar esta limitación probable en un momento. Y si esto se extiende, obviamente, más allá de madres, es decir, se extiende un mes, mes y medio, también va a tener sus complicaciones en términos financieros más que nada. Pero nuevamente, no creo que sea de largo plazo, yo creo que es de corto plazo. Aprovecho para decirte, muchos han querido relacionar a que la visita del presidente Noboa al presidente Trump no dio efecto. Y esto no tiene nada que ver con la visita de Noboa a Trump. Es decir, cuando uno implementa medidas como las sobretasas arancelarias, las aplica por criterio de principios, es decir, lo aplicas a todos. Y así está aplicado a todos los países del mundo, con una base del 10% y una diferencia de acuerdo a ciertos niveles de reciprocidad, como lo llama él. Entonces, el tema es más bien el haber tenido ese acercamiento el día sábado me parece muy buena noticia para el Ecuador, porque esto va a implicar un buen diálogo y una buena relación. Alguien que no tenga un buen diálogo y una buena relación con Estados Unidos no lo va a lograr. Más bien va a tener que ceder más de lo que uno cree. Ahora, en el tema político, justo también coincide con el encuentro entre Trump y el presidente Noboa. Entonces, el un lado está diciendo, ¿de qué sirvió tu encuentro si igual nos pone arancel? Y por el otro lado, y si no me reunía, el arancel era más alto. Es decir, se agarra políticamente, político-electoralmente este tema a días de las elecciones, en un panorama totalmente polarizado y difícil y con pronóstico reservado. Es que no tiene nada que ver, eso es lo que digo. O sea, la imposición comercial, tú Claro, por principio siempre haces a todos, no puedes escoger. O sea, a eso es de lo que voy. En términos comerciales sería absurdo escoger porque hay cientos en una batalla, en una especie de guerra. Esto es una sobretasa que tiene una intención de negociar lo que tiene. En el caso de Ecuador, creo que estaba marcado que el 12% es más o menos lo que ellos estiman que es esta sobrecarga que tienen frente a las exportaciones hacia el Ecuador. Y Colombia, por ejemplo, que tiene acuerdo comercial, está en el 7%. Igual a los dos les puso el 10% base. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ellos ven que hay una buena factibilidad de entender dónde negociar. Más bien te digo, en el caso de Colombia, no tiene que ver con temas arancelarios, que es más grave. Yo creo que ellos van a tener más dificultad que nosotros. Uno, porque el presidente Petro no tiene una buena relación en general con la administración Trump y no ha tenido una buena relación con los Estados Unidos en general. Y dos, porque no tienen mucho dónde flexionar, ¿no?
el Ecuador sí tiene dos cosas que para mí son positivas de este rato. Es uno, la buena relación, que eso es vital e importante. Y dos, el espacio. O sea, tenemos el espacio para negociar y generarle yo te diría, una buena vía positiva al Ecuador. No estamos cediéndonos ante el imperio, ya. Todos esos discursos politiqueros, yo honestamente en este punto creo que se pueden poner a un lado. La cosa política, yo creo que cada uno utiliza sus frases de acuerdo a como le conviene. Mi rol, Milton, no es favorecer a uno, favorecer a otro. Mi rol es ser lo más claro posible. Eh, yo estoy muy involucrado siempre con el comercio y obviamente para mí esto es un tema que merece dos cosas importantes, que es relación, precisión en todas las acciones que se vaya a tomar. No estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de $5.000 millones, que es la balanza de exportación ecuatoriana a Estados Unidos. No es menor cosa. Estamos hablando de un valor muy alto dentro de la economía ecuatoriana. Bien, se anuncia una rueda de prensa que estaba anunciada ayer en Guayaquil entre el gobierno y el sector productivo. Hoy será a las 9:30 en la Cancillería. Me parece una buena señal eso de que salgan juntos a definir la posición del Ecuador. Así que estaremos pendientes. Sí, sí, yo creo que es muy positivo. El gobierno tiene nuestro apoyo para poder salir adelante. Esto no se puede hacer solo como gobierno, se necesita que el sector privado, tanto de exportaciones como de importaciones, se involucre, estén dialogando. Entendamos que hay cosas que tienen que cambiar. Sí, tienen que cambiar en el país. ¿Por qué? Porque así es. Sí, no podemos seguir creyendo que los aranceles que nosotros imponemos a la importación protegen a la industria nacional cuando en realidad no lo hacen, cuando en realidad lo que hacen es desmotivar justamente la innovación, la competitividad, factores importantes que tienen que darse. No creo que es un ceder inmediatamente, yo creo que es un proceso, un compromiso, son compromisos de mediano y corto plazo, pero son ejecutables. Ecuador tiene mucho espacio para hacerlo, me parece bien, y el diálogo va a ser importante.